Inspección. Actitud. El examen de la actitud o postura que espontáneamente adoptan los enfermos del sistema nervioso suministra datos valiosos para el diagnóstico. Meningitis. La actitud del paciente es característica, pues a causa de la contractura de determinados grupos musculares, músculos de la nuca, del raquis, flexores de los miembros, de la pared abdominal, el enfermo tiende a flexionar sus extremidades y a extender y encorvar la cabeza hacia atrás. Por otra parte, y a fin de prevenir los contactos dolorosos de la cama con las regiones pubianas e isquiáticas y peristésicas, se coloca en decúbito lateral, adoptando la actitud clásica acurrucada o en gatillo de fusil. Con esta postura, el enfermo evita la luz que lo molesta, fotofobia, pues la cara suele mirar hacia el lado contrario de donde está situada la ventana, y además amortigua el ruido, al encontrarse un oído profundamente hundido en la almohada. En ocasiones, más o menos 50%, se observa la contractura de los músculos del dorso, por lo que este toma la forma de un arco de concavidad posterior, o pistótonos. Con cierta frecuencia, 30 a 40%, las meningitis meningocócicas o neumocócicas muestran lesiones purpúricas, de aparición precoz. Hemorragia cerebral. En caso de coma profundo, el enfermo yace en cama en actitud flácida y laxa, con algunos movimientos reflejos en el brazo o pierna del lado sano. La cara es bultuosa, la respiración es intensa y ruidosa, pudiendo adoptar el tipo de Cheyne-Stokes. Al compás de cada respiración, es pasivamente levantada la mejilla del lado afectado, que parece como si soplase. Se dice que el enfermo fuma en pipa o lanza resoplidos. La desviación conjugada de la cabeza y ojos, el sujeto mantiene la cabeza y los globos oculares, o únicamente estos últimos, dirigidos hacia un lado, es frecuente y se rige por la ley de Vulpian-Prevost. El sujeto mira hacia el lado en que radica la lesión encefálica, o sea que si la hemiplegia es derecha, dirige la cabeza y la mirada hacia la izquierda, y viceversa, en caso contrario. Ese fenómeno se debe a la lesión de los centros cefalógiros y oculógiros. Cuando, en vez de parálisis, existe irritación de estos centros, se puede dar el hecho en apariencia paradójico de que el sujeto mire hacia el hemisferio normal, o sea, hacia la parte paralizada del cuerpo. En la hemiplegia por lesión capsular en fase de espasticidad, la actitud y la marcha son tan típicas que permiten, de visu, el diagnóstico. Resulta del hipertono de los aductores y roteadores del hombro, flexores del antebrazo y pronadores de la muñeca en la extremidad superior, y de los aductores del muslo, extensores de la pierna y flexores plantares en la inferior. El brazo aparece pegado al cuerpo. El antebrazo, flexionado en ángulo recto sobre el brazo. Los dedos, muy flexionados en la mano. El pulgar, agarrado por los otros dedos, y la mano, en pronación. La extremidad inferior aparece alargada por la extensión del pie en el tobillo, y de la pierna en la articulación de la rodilla. Este conjunto corresponde a la llamada actitud de Wernicke-Mann. Diplegia cerebral espasmódica infantil, enfermedad de Lytel. A causa de la rigidez espasmódica de todos los miembros, existente desde el nacimiento, los inferiores presentan contractura en aducción y rotación interna de los muslos, flexión moderada de las rodillas y posición equina o varoequina de los pies. Paraplegias espásticas. La contractura sucede a la hipotonía inicial, las extremidades inferiores pueden disponerse en extensión, con aumento de los reflejos tendinoperiósticos y cierta conservación de la motilidad, paraplegia en extensión o tendinorefleja de Babinski, o en flexión permanente, asociada a escasa o nula exageración de los reflejos tendinoperiósticos y aumento notable de los cutáneos de defensa o automatismo medular, paraplegia en flexión o cutáneo refleja de Babinski. Además de paraplegias de origen espinal, existen otras de patología cerebral. Yakolev describió en pacientes dementes una paraplegia que se instaura en 3 fases. Así, en un primer tiempo, aparecía rigidez de tipo paratónica, luego, iban adoptando una actitud en flexión, y finalmente, acababan con una contractura persistente en flexión de predominio proximal pelvifemoral, sin acompañarse de alteraciones piramidales ni sensitivas. La lesión responsable se asentaba en la región corticopallidal de ambos hemisferios. Por otra parte, Marie y Foix, así como el Ajowanine, describieron la paraplegia en flexión pero con lesiones a nivel de la cápsula interna, que interrumpían las vías procedentes de los lóbulos paracentrales.
Encefalitis epidémica. En su forma letárgica, conduce a un estado particular de sueño consciente, del que pueden despertar los enfermos en todo momento. Reaccionan a las preguntas, toman alimentos, expresan sus necesidades, etc., pero inmediatamente después vuelven a quedar aletargados. Los bostezos son frecuentes. Enfermedad de Parkinson. La actitud general del enfermo tiende a la flexión anterior del tronco y a la flexión de las 4 extremidades, lo que da un aspecto encogido, particularmente típico. Los brazos están adosados a los costados, y los dedos, doblados por las articulaciones metacarpofalángicas, con los pulgares bajo los demás y en continuo movimiento, frotándose contra el índice como en la acción de contar monedas, desmigar, hilar lana o redondear píldoras. En el miembro inferior, el temblor se manifiesta bajo la forma de movimientos de pedal. La lentitud de los movimientos de estos pacientes es extrema, lo que hace que a veces pasen largos periodos en una misma actitud. El enfermo mira los objetos que lo rodean con pasividad y expresión de indiferencia, sin mover el cuerpo ni la cabeza, ni siquiera parpadear. Ello ha motivado que fuera comparada esta actitud al quietismo del camaleón. En cambio, los enfermos que padecen el síndrome de Stele-Richardson-Olszewski, parecía supranuclear progresiva, también presentan rigidez e hipocinesia, pero con el cuello extendido y las cejas levantadas, lo que crea una expresión de sorpresa fija y continua. En comparación con el enfermo parkinsoniano, el enfermo con parecía supranuclear progresiva tiene muy poco temblor, pero más desequilibrio del tronco, sufriendo caídas frecuentes, fuertes y precoces en la evolución de la enfermedad. Hipercinesias espasmódicas. Los espasmos bruscos y mantenidos durante un cierto tiempo de los músculos del tronco, en flexión, extensión, rotación o torsión, cervicocefálicos en flexión, antécolis, extensivos, retrócolis, torsión, tortícolis, u oculares, crisis oculógiras, motivan actitudes anómalas conocidas como espasmos de torsión, distonía de actitud, disbasia lordótica, etc. El tortícolis espasmódico es el síndrome más frecuente. Consiste en la rotación lenta de la cabeza en varias sacudidas hacia una posición viciosa, para ceder bruscamente durante unos segundos, retornando entonces a su postura normal, para reaparecer de nuevo el espasmo con marcada intensidad. El paciente coloca la mano en la mejilla o mandíbula para amortiguar la distonía. Es el gesto del antagonista de André Thomas, que desaparece con el sueño, para aparecer con la actividad muscular y psíquica del paciente, en forma permanente, o por accesos, al igual que ocurre en las hipercinesias espasmódicas del tronco. Este carácter funcional, en el sentido de aparecer durante el funcionamiento muscular y psíquico, diferencia el tortícolis extrapiramidal de otros tortícolis causados por malformaciones o fusiones de las vértebras cervicales, miositis inflamatorias de los músculos del cuello, etc., que son tortícolis fijos, sin el carácter de espasmo muscular discontinuo que caracteriza al tortícolis extrapiramidal. Los músculos afectados son, principalmente, el trapecio y esternocleidomastoideo, pero también están afectados el resto de los músculos del cuello que normalmente intervienen en la rotación de la cabeza. No se trata, pues, del espasmo aislado de unos cuantos músculos del cuello, sino de una rotación fisiológica de la cabeza, espasmódica e involuntaria, en la que intervienen todos los músculos que normalmente la realizan, no solamente los inervados por el espinal. Actitud cerebelosa. Flexión lateral de la cabeza sobre el lado afecto y rotación hacia el opuesto, originando una desviación del occipucio hacia el lado de la lesión, signo de Okada. Aparece, de ordinario, en caso de tumor y, aunque se cree originada por un reflejo laberíntico, se estima que el mantenimiento de esa actitud consigue favorecer la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esta hipótesis se comprueba por el hecho de que, cuando se intenta cambiar la posición del cráneo, aumentan los dolores y aparece vómito. En fase avanzada, la estación de pie se altera. El enfermo guarda una rigidez estatuaria al mismo tiempo que separa los pies, con lo que ensancha su base de sustentación y hace descender su centro de gravedad. El tronco se inclina algo hacia adelante a causa de la hipotonía de los músculos vertebrales. Al juntar los pies, se presentan amplias oscilaciones de derecha a izquierda o de delante a atrás, que no aumentan al cerrar los ojos, signo de Romberg negativo.
En los tumores cerebelosos, aparece una actitud anómala de la cabeza que consiste en una leve flexión lateral, a veces con cierto grado de rotación. Enfermedad de Friedreich. La degeneración de los cordones posteriores y de los fascículos espinocerebelosos de Gowers y Flechsig motiva que el enfermo se mantenga en pie con dificultad y que experimente desviaciones en sentido antero-posterior o lateral. Incluso estando sentado, le oscilan la cabeza y el tronco, especialmente con los ojos cerrados y de noche, muleta visual. Lesiones unilaterales del laberinto o del nervio auditivo. En ella se observa, en ocasiones, un tipo llamativo de actitud local llamado actitud vestibular. La cabeza está inclinada, con el occipucio y la apófisis mastoides hacia un lado, mientras que la cara está vuelta hacia el lado opuesto. El hombro hacia el cual se inclina el occipucio está elevado y algo hacia adelante, mientras que el hombro opuesto se halla algo péndulo a causa de la pérdida del tono del músculo trapecio. A diferencia de los cerebelosos, estos enfermos no necesitan ensanchar su base de apoyo para mantenerse en pie. Pero, si con los pies juntos cierran los ojos, sienten como si se les empujara e inclinan lentamente la cabeza y todo el cuerpo hacia el lado enfermo, o presentan una serie de oscilaciones más amplias hacia este lado, llegando incluso a caerse, signo de Romberg vestibular. Tabes dorsal. La ataxia del tronco dificulta el mantenimiento de la posición erguida. Con los pies juntos, se tambalean por lo que se ven obligados a separarlos. La inseguridad aumenta al cerrar los ojos, signo de Romberg positivo, y disminuye al fijar la mirada en algún objeto fijo, muletas oculares. La marcha es característica. Miopatías. En la distrofia muscular progresiva de ERB, la atrofia de los músculos rectos anteriores del abdomen y de los oblicuos hace resaltar mucho el tórax en relación con el abdomen, adquiriendo la cintura una forma que recuerda la de las avispas. En virtud de la atrofia de los músculos que fijan la escápula al tronco, trapecio, dorsal ancho, serrato mayor, el omóplato se desprende hacia atrás, escápula alada, siguiendo los movimientos del brazo como un apéndice suelto. Los hombros penden más de lo habitual. La lordosis lumbar excesiva obedece a la debilidad de los músculos fijadores de la pelvis. Junto a la gran separación de los pies, abdomen prominente y cabeza erguida, motiva la clásica actitud de desafío. En la miotonía congénita hereditaria de Thomsen, los pacientes son de hábito más bien atlético y hasta hercúleo. El trastorno consiste en una rigidez tónica de los brazos o de cualquier músculo, que les hace sumamente difícil la relajación después de la contracción de las masas musculares, especialmente si ésta es vigorosa. En la distrofia miotónica de Steinert, a la atrofia de la musculatura facial, que comunica a la cara una configuración alargada, y de antebrazos y piernas, se añaden síntomas distróficos, calvicie prematura, cataratas, y endocrinos, atrofia testicular. Ciática radicular. Casi siempre es causada por hernia discal, 90 a 95%. En algo más de la mitad de los casos, se observa un signo clínico vertebral de gran valor diagnóstico. En la bibliografía se conoce con el nombre de escoliosis ciática o actitud antiálgica de Desesey-Rotes. Consiste en una desviación del tronco hacia adelante o hacia un lado. A menudo, se asocian ambas desviaciones a la vez. Aparece con la ciática y casi siempre se corrige cuando ésta cura. Se distingue de la escoliosis verdadera en que el tronco está desviado en su totalidad hacia un lado, en rectitud, y solo en las regiones cervical y dorsal se observa un intento de enderezamiento por el que el tronco intenta volver a la vertical, pero sin cruzar nunca la línea media sagital. En las escoliosis verdaderas, las curvas de compensación cruzan siempre la línea media sagital. Esta actitud antiálgica no es particular de la hernia discal, pues se ha descrito en lumbalgias sin ciática, Rotes, Esque. Nunca ha sido señalada en las ciáticas secundarias. En la cama, el paciente ciatálgico adopta la posición semi-incorporada, colocando una almohada debajo de las rodillas flexionadas, conocida como posición en cifosis dorsal de liebre. La posición sentada es incómoda en los casos de coxigodinia, neuralgia de la raíz S5, por lo que prefieren, en lo posible, estar de pie. Esto, a su vez, disminuye el dolor, tipo ciático, en los quistes sacros y megacauda al aumentar la presión ejercida sobre las raíces raquídeas. Tumores extramedulares e intramedulares.
En la mayoría de los casos de tumores extramedulares, e incluso en algunos intramedulares, aparece un acentuado dolor a la movilización de la columna vertebral, de tipo pseudoespondílico. Este dolor es muy notable cuando se insta al paciente a cambiar de postura en la cama o mesa de reconocimiento. Resulta particularmente dolorosa la posición en decúbito prono, que puede ser insoportable por provocar intensa contractura de las masas musculares vertebrales, con la consiguiente rigidez y limitación de movilidad de la columna vertebral. La actitud de sufrimiento de estos pacientes y la lentitud con que realizan los movimientos, independientemente del grado de paresía que puedan sufrir, son características, ley, y contrastan con la relativa desenvoltura y ausencia de molestias que presentan otros enfermos medulares, como los afectados del atirismo, paraplegia de ERB, síndromes neuronémicos, algunas poliomielitis, etc. Semiología neurológica de las manos. Es útil su valoración para diversas orientaciones diagnósticas. Mano hemipléjica. Hipertensión del segmento metacarpofalángico. Dedos flexionados, superpuestos, agarrando al pulgar. Anormal crecimiento de uñas y vello. A veces, dedos en palillo de tambor. Fenómenos osteoartríticos, en especial en las articulaciones interfalángicas, dolorosos en los movimientos activos y pasivos de la mano, poco desarrollada, con frecuentes movimientos anormales y trastornos tróficos. García ha descrito la mano excavada parética y distónica. Al colocar la mano con la palma hacia adelante y los brazos flexionados verticalmente, aparece hueca, en el primer caso, por paresía del extensor corto y largo del pulgar y en el segundo por hipertonía del abductor corto del pulgar, lo cual condiciona la flexión y aducción de este dedo. Mano talámica, de Geriner-Roussy. Presenta trastornos vasomotores y tróficos, cianosis, edema, etc., una sensibilidad exagerada, espontánea y con los movimientos, o indistintamente, y a veces movimientos involuntarios, tipo atetosis. En las lesiones del lóbulo frontal, la mano pierde su soltura y se fija sobre los objetos que aferra. Este fenómeno es conocido bajo el nombre de presión forzada forced grasping. Algo parecido tiene lugar en la enfermedad de Thomsen, si se les ordena que cierren el puño, lo efectúan con facilidad, pero luego, al intentar abrirlo, perciben una rigidez tónica de los músculos de la mano que les dificulta el despliegue de esta, por lo cual tardan 30 a 60 segundos en lograrlo, y en la enfermedad de Steinert, después de cerrar la mano con fuerza, tienen dificultad para abrirla, y solo pueden hacerlo tras flexionar la muñeca y extender sucesivamente los diferentes dedos, siempre empezando por el pulgar. Mano parietal. Propia de las lesiones del lóbulo cerebral de este nombre. Amiotrofia dolorosa en el área del nervio cubital, atrofia pseudocubital, disociación de la sensibilidad y pérdida del sentido discriminativo estereognósico. Silverstein describió ciertas características especiales en la mano opuesta a una lesión del lóbulo parietal opuesto. Es discretamente atrófica, fina, blanca, sin pelos, parecida a la de una dama. Frecuentemente, se asocia al fenómeno de extinción. Mano parkinsoniana. El dato más llamativo es el temblor. Este es rítmico, con una frecuencia de aproximadamente 4 a 5 oscilaciones por segundo, se presenta en reposo, temblor estático, aumentando en los estados emotivos para disminuir con la relajación muscular. Se inicia en una o en ambas manos. Tiene un carácter especial, simulando pequeños movimientos voluntarios coordinados y repetidos de manera indefinida, como rodar píldoras entre el pulgar y el índice, contar monedas, desmigar pan o hilar lana. A veces, las dos manos realizan movimientos rítmicos de flexión-extensión como los pianistas, o más complejos. Mano coreica. En la corea, existen rápidos y bruscos movimientos de flexión, extensión, abducción y torsión de los dedos que se extienden a la muñeca y antebrazo. Los movimientos atetósicos son lentos, arrítmicos, irregulares, de pequeña amplitud, como vermiculares o tentaculares. Los espasmos obedecen a una lesión irritativa de las vías motoras o a una neurosis de coordinación, desorden funcional de un grupo de músculos fisiológicamente asociados para realizar una determinada función, como los llamados espasmos, calambres, profesionales, escritores, pianistas, violinistas, relojeros, etc. Mano cerebelosa.
Hipotonía, evidenciada por la leve caída de los dedos, ausencia de la flexión dorsal de la porción metacarpiana de la mano al cerrar el puño, temblor dinámico o intencional, imposibilidad de realizar movimientos rápidos de pronación. Mano siringomiélica. Piel lisa y brillante, glossy skin, fría y de coloración cianótica, a veces seca al tacto, pero con mayor frecuencia húmeda y edematosa, constituyendo la llamada mano suculenta de Marinesco. Anomalías ungueales y pilíferas. La hipertrofia del tejido óseo y celular subcutáneo puede abarcar toda la mano, cuyo volumen aumenta, quiromegalia, o un dedo, macrodactilia. En la siringomialia tipo Morvan, se presentan úlceras tróficas y panadizos de evolución tórpida, que pueden terminar con la amputación espontánea e indolora de algunas falanges. Este fenómeno constituye lo que Morvan denominó panadizo analgésico. Mano simiesca. Se observa en la atrofia neural típica de Charcot-Marie-Tooth, amiotrofia espinal progresiva de Arand-Duchenne y parálisis del nervio mediano. Por atrofia de la musculatura tenar, su prominencia respecto al resto de la palma desaparece, y el pulgar queda colocado en el mismo plano que los demás dedos, como en la mano del mono. En la miotrofia espinal de Arand-Duchenne, la atrofia se propaga al grupo muscular hipotenar, a los lumbricoides y al tejido celular subcutáneo, mano descarnada. Mano de la epilepsia genuina. Las manos son recias y cuadradas, húmedas y frías, cianóticas. En la sintomática de encefalopatías infantiles, Scheider señala una serie de anomalías en las manos, como son los dedos en bayoneta, inversión de la longitud de los dedos índice y anular, con predominio del primero, dato solo valorable si es unilateral, hiperextensibilidad de los dedos, etc. Lo mismo se ha observado en pacientes oligofrénicos por procesos traumáticos o encefalíticos de la primera infancia. Atrofia de la mano. Con trastornos tróficos o sin ellos, es patente en las lesiones de la neurona motora, ya sea a nivel medular cervical, C6, C7, C8, T1, por un síndrome mielopático con artrosis de la columna cervical, plexual, dimorfismo esquelético. Síndrome vasculopático, tumor del vértice pulmonar, síndrome de Pancoast-Tobias, o del canal carpiano. Lo mismo sucede con el síndrome hombro-mano de Steinbroecker. Mano en las parálisis nerviosas. Su expresión clínica es contundente. 1. En la parálisis del nervio radial, la mano cae péndula. 2. En la parálisis del nervio mediano, se atrofia la eminencia tenar, mano simiesca, y los dedos se disponen como en la actitud de jurar. 3. En la parálisis del nervio cubital, no rara vez asociada a la del nervio mediano, toma la clásica posición en garra cubital. Mano en trastornos psicógenos, psicalgia braquial. Se traduce por contractura psicógena, a veces limitada a uno o varios dedos. En la acromiotonía que acompaña a pequeños traumatismos, los trastornos son paradójicamente intensos y de orden trófico, sensitivo y vasomotor. Fue estudiada por Babinski y Froment, en Francia, y Rossi en Italia, quienes le asignaron un carácter funcional. En las crisis de angustia, las manos aparecen frías y sudorosas, mano de sapo, ya que al tomarla parece como si se agarrase un sapo, y en la neurosis neurasténica, animada de un temblor con oscilaciones pequeñas e irregulares. Semiología neurológica de los pies. Como deformaciones llamativas en los pies, citaremos las siguientes. Pie péndulo. Con la punta en leve supinación y las primeras falanges en extensión, propio de las parálisis del nervio ciático popliteo externo. Pie engrosado, podomegalia. Por hipertrofia de las partes blandas y óseas de la siringomielia. Pie sambo o excavado. Característico de la enfermedad de Friedreich que, visto por su borde interno, dibuja una línea sinusoidal, abovedada. Patas de cigüeña. En la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Cabeza. El tamaño y forma de la cabeza suministran datos importantes con respecto al desarrollo cerebral y traumatismos posteriores. Una cabeza grande señala un proceso congénito, como la hidrocefalia, hemorragias y tumores benignos. Una cabeza pequeña es el resultado, con mayor frecuencia, de una disminución del desarrollo cerebral, resultado de una gran variedad de procesos hereditarios, infecciosos o vasculares. El cierre de varias suturas craneales, craneosinostosis, antes del desarrollo completo cerebral, aparece en la microcefalia con hipertensión intracraneana, pero son individuos con un grado de inteligencia normal.
La craneosinostosis de una o dos suturas afecta a la forma de la cabeza, dando lugar a trastornos neurológicos de menor importancia. Entre las craneosinostosis, la escafocefalia y la acrocefalia son las más comunes. En casos de retraso mental, es importante observar ciertas anormalidades de la cara y la cabeza, dado que indican la posibilidad de malformaciones cerebrales. Entre ellas, el pliegue epicántico señala el síndrome de Down, junto con la posición baja de las orejas y pliegue palmar transverso, pero también ocurre con otras malformaciones congénitas. El hipertelorismo, anormalidades de los párpados, las cejas, las orejas, la nariz, la boca, las mejillas y otros huesos de la cara, y el patrón del cabello, todos ellos son datos que pueden ser importantes. A veces, el cráneo muestra asimetrías importantes. Varias alteraciones cerebrales prenatales o perinatales disminuyen los movimientos normales del niño, lo que favorece mantener la cabeza lateralizada hasta que la cama aplasta la curvatura craneal. Esta asimetría persiste durante toda la vida, yendo a menudo asociada a retraso mental u otros signos secundarios a la alteración prenatal que inició el proceso. Lesiones cerebrales adquiridas en la niñez también provocan asimetrías debidas al crecimiento reducido del cráneo por encima de la lesión. Lesiones focales del lóbulo parietal que ocurren en la niñez reducen el crecimiento del lado opuesto del cuerpo, incluyendo la hemifacies contralateral. Tumores que afectan los huesos del cráneo, sobre todo los meningiomas, provocan, a veces, un crecimiento visible de los huesos del cráneo. La inclinación persistente de la cabeza puede ser el resultado de diversas alteraciones neurológicas. En la niñez, los tumores de la fosa posterior predisponen a la inclinación de la cabeza. El tortícolis espasmódico es una distonía que afecta solo a los músculos del cuello, dando como resultado un espasmo del cuello que parece a veces fijo, pero que se puede modificar con unos gestos que varían de un enfermo a otro. Lesiones del nervio patético provocan una diplopía rotatoria, inclinando el paciente la cabeza en la dirección opuesta al nervio afectado para eliminar la diplopía. Facies. Entre las facies más demostrativas de afecciones neurológicas figuran las siguientes. Hemorragia cerebral. Llama la atención la simetría de la cara. Una de las mejillas está completamente flácida y agitada por los movimientos de la respiración. El enfermo fuma en pipa o lanza resoplidos. La boca está entreabierta y deja escapar un poco de saliva. El surco nasogeniano está borrado y la comisura bucal es más baja en la hemicara afectada. Si el enfermo gime o intenta hablar, se acentúan estas diferencias, ya que solo se contrae un lado de la cara. Parálisis vulvar progresiva, glosolabio-faringolaringia progresiva. La atrofia de los músculos de la región inferior de la cara comunica una expresión característica al enfermo, con la boca entreabierta, las comisuras labiales dirigidas hacia abajo y a los lados, y el labio inferior colgante, afilado y agitado por contracciones fibrilares. Contrasta la falta de expresión de esta región con los movimientos normales o casi normales de la frente y ojos. En algunos casos, el enfermo recuerda el aspecto triste de la parálisis facial doble. Facies pseudovulvar. Se trata de una facies llorosa, inexpresiva, con la boca entreabierta, de la que se derrama un flujo de saliva que de tiempo en tiempo el enfermo limpia con su pañuelo. A causa de su emotividad especial, el enfermo llora o ríe por naderías. Esta risa y este llanto son inextinguibles, risa y llanto espasmódicos. Facies tumoral. Las afecciones focales del cerebro, acompañadas o no de alteraciones psíquicas, comunican a menudo al semblante rasgos que podemos utilizar para el diagnóstico. Los tumores del cerebro, sobre todo si van acompañados de intensa hipertensión craneal, producen pérdida de los movimientos delicados de la expresión. La cara adquiere un aspecto apático, embrutecido, y la mímica desaparece, facies tumorosa. Con frecuencia, los ojos se muestran como desorbitados. No es infrecuente observar la prosidencia del tumor. Absceso cerebral. La cara adquiere una acentuada expresión de sufrimiento, facies dolorosa, a la que se añade un aire irritado y tosco, que apenas se encuentra en otras afecciones focales del cerebro. Epilepsia genuina. La facies es inexpresiva, apática y torpe, y contrasta con una mirada recelosa e inquieta. Son frecuentes las anomalías craneofaciales, como orejas mal implantadas, asimétricas o en asa, con pliegues del pabellón anormales.
anomalías de la abertura palpebral, sinofridia, frente poblada, heterocromía del iris, prognatismo, etc. Facies encefalítica. Los datos más importantes son la mimia y los signos oculares, escaso parpadeo, ligera exoftalmía, tosis, estrabismo, anisocoria, inmovilidad refleja de las pupilas, etc., que confieren al enfermo un aspecto comparado con la facies hipertiroidea, facies pseudo-basedowiana de los encefalíticos, de Wiese. Se observan con frecuencia cialorrea, la saliva mana por las comisuras labiales, aumento de la secreción sebácea en la cara, que brilla como si estuviera embadurnada por grasa o sebo, cara untada, y tics bostezos, hipo, suspiros, etc. Degeneración hepatolenticular, enfermedad de Wilson. Se presentan sonrientes, con la boca entreabierta y cialorrea, lo cual comunica a su rostro una expresión llamativa por lo grotesca. En cambio, la mirada se conserva inteligente. No son raros los movimientos faciales atetoides, la risa y el llanto espasmódicos y el anillo corneal de Kaiser-Fleischer. Facies parkinsoniana. Los pacientes evidencian rostro en máscara, con mirada fija sin parpadeo, de reptil. La piel es grasosa, con excrescencias seborreicas en el cuero cabelludo, cejas, orejas, nariz y porción pilosa de la cara. La mandíbula cae flojamente y la saliva se escapa a menudo por un ángulo de la boca. Facies coreica. En la corea de Huntington, los movimientos pueden localizarse en un lado de la cara. Se traducen por muecas, virajes, proyección de la lengua hacia afuera, movimientos de succión, etc., acompañados de otros amplios, descompasados, en los miembros, tronco, etc. Facies tabética. En la tabes dorsal, son frecuentes las parálisis de los músculos oculares, que se pueden presentar en periodo precoz. La parálisis total bilateral del tercero par da lugar a la facies de Hutchinson. Las pupilas son mióticas, signo de Leiden, anisocóricas, a veces de contornos irregulares, signo de Berger, y no reaccionan a la luz, aunque acomodan bien, signo de Argyll-Robertson. Gilles de la Tourette ha insistido sobre el brillo particular del ojo de estos enfermos, en contraste con una mirada sin expresión, o el brillant, regardatone. Este signo es más ostensible en los tabéticos cuyo iris es de color oscuro. Parálisis facial. La cara es asimétrica, salvo si la parálisis es bilateral. En el lado paralizado, las arrugas de la frente se borran y el ojo está más abierto que el del lado sano, la oftalmía. El lagrimeo, epífora, se derrama sobre las mejillas. Cuando el enfermo se esfuerza por cerrar el ojo, el globo ocular se dirige hacia arriba, hasta que la córnea desaparece debajo del párpado superior, signo de Bell. Además de las consecuencias deficitarias, existen otras consideradas irritativas, como espasmos, contracturas, sincinesias, apreciándose, por ejemplo, al enseñar los dientes, cómo disminuye la hendidura palpebral del lado afecto o como el cerrar los ojos con fuerza se contrae la comisura labial del lado también afecto de forma involuntaria. Asimismo, se pueden observar sacudidas mioclónicas que desplazan la comisura labial e incluso un incremento de los reflejos faciales. Estos fenómenos predicen la posible aparición de contractura posparalítica a los pocos días de establecerse el déficit. Neuralgia del trigémino. Estos enfermos son sobrios de mímica y palabras, pues los movimientos pueden desencadenar la crisis. Durante esta, la expresión de la cara revela su intenso sufrimiento. Facies de Hutchinson. Se observan los casos en que, por tosis bilateral del párpado superior, el enfermo, para poder ver, tiene que echar la cabeza hacia atrás y fruncir fuertemente el músculo frontal. Solo así le es posible dirigir la vista a través de la fisura que quede entre los párpados. Por tanto, la facies de Hutchinson se observa en los casos que presentan aquella anomalía, o sea, en la oftalmoplegia nuclear progresiva, en la tosis congénita de los párpados ligada a agenesia del elevador del párpado, en la tabes, en la parálisis o paresía del motor ocular común, etc. Parálisis general progresiva. Estos enfermos presentan una mímica poco expresiva y extraña, realizando una serie de movimientos superfluos, como fibrilares, con la musculatura peribucal. Presentan temblor de labios y mueven la lengua de manera desordenada y temblorosa. Existe asimetría entre las dos mitades de la cara. A veces, se presenta blefaroptosis.
El temblor de la lengua, así como el de los músculos de la cara, es característico. Síndrome de parálisis supranuclear progresiva, Steel, Richardson, Olszewski. El aspecto del rostro en máscara semeja al de los pacientes parkinsonianos. Respecto al síndrome, resulta llamativa la dificultad del desplazamiento ocular, especialmente en dirección vertical. Las maniobras en ojo de muñeca revelan que los movimientos giratorios son solo posibles cuando se rota la cabeza mientras los ojos continúan dirigidos al frente. Facies miopáticas. En la distrofia muscular progresiva de ERP con afectación de la musculatura facial, la facies es muy característica. A causa de la debilidad del orbicular de los párpados, ni la boca ni los ojos cierran bien. El labio superior no se adapta a la encía y sobresale como hocico de tapir. La incapacidad para levantar las comisuras labiales hace que rían de través, risa de través o en hachazo, de Duchenne. No pueden silbar porque el orbicular no frunce los labios con rigor. Cuando la atrofia afecta a las mejillas y a los músculos de la frente, queda establecido el rostro en careta o facies miopática de expresión triste, con los ojos entreabiertos y los labios perezosos. Puede llegarse a la lagoftalmía miopática. En la miastenia grave pseudoparalítica, Eva-Goldflam, el trastorno miasténico de los músculos faciales determina la desaparición de los pliegues habituales de la cara y la mímica resulta pobre. Al paciente le es difícil silbar, sonreír y fruncir los párpados. La tosis palpebral, muy frecuente, y la afectación de los músculos faciales confiere a la cara del paciente un aspecto de fatiga que cede con rapidez tras la inyección de neostigmina o prostigmina, con 0,5 miligramos de atropina para evitar excesivas reacciones colinérgicas, o cloruro de hidrofonio. En la miotonía congénita hereditaria de Thomsen, las anomalías faciales se presentan en ocasión de movimientos, como al bostezar. La boca puede permanecer varios segundos abierta. El estornudo despierta, a veces, un espasmo prolongado de los músculos faciales, lengua, cuello y tronco. En la distrofia miotónica de Steinert, la afectación de la musculatura facial determina constante atrofia de los músculos temporales y de la mejilla, macetero y otros. Es menos común, pero muy típica, la tosis palpebral. Todo ello motiva una facies inexpresiva, triste y al mismo tiempo alargada. Es casi constante la calvicie. Esclerosis múltiple. Se señala la presencia de miosimias con afectación unilateral o bilateral de la musculatura facial. Se considera que la lesión fundamental reside en la protuberancia, en o cerca del núcleo facial. También se citan en casos de tumores del tronco cerebral y neurolues. Hemiatrofia facial, síndrome de Parry-Romberg. Vinculada a tumores del simpático cervical o a lesiones de los centros vegetativos reguladores del trofismo de la cara, se caracteriza por la simetría facial que resulta de la desaparición del tejido graso subcutáneo de media cara. Es frecuente observar la presencia de manchas de vitíligo y la caída unilateral de cejas y pestañas. A veces, se han observado miosis y enoftalmía. Esclerosis tuberosa. Al retraso mental y crisis de pequeño o gran mal, acompañan los típicos adenomas sebáceos faciales descritos por Pringle. Son nodulillos del tamaño de cabezas de alfiler o lentejas y de color amarillento, dispuestos de manera paranasal, en forma de alas de mariposa. Angiomatosis neurocutánea de Sturge-Weber. Se caracteriza por la presencia de un nevo flamígero en el área del trigémino, u otra región de la cara, y oftalmía, puede faltar. La angiomatosis cerebral explica los signos y síntomas neurológicos, crisis epilépticas, hemiplegia. Hidrocefalia congénita. Contrasta el tamaño del cráneo con la pequeñez de la cara. La raíz de la órbita está deprimida, impulsando los globos oculares hacia afuera y abajo, quedando la córnea semicubierta por el párpado inferior. Este aspecto se denomina ojos en puesta de sol. Hay manifiesta turgencia de la red venosa superficial del cuero cabelludo y cara. Facies tetánica. La contractura de los músculos inervados por el nervio facial, frontales, orbiculares, risorios, motiva la acentuación de pliegues faciales y la risa sardónica, al tirar las comisuras bucales en sentido opuesto. Los maceteros contraídos cierran la boca, terismo, y dibujan una prominencia lateral. En la variedad cefálica paralítica, aparecen de manera paradójica parálisis periférica de los músculos correspondientes a uno o varios pares craneales, facial, motor ocular e hipogloso. Facies por fármacos.
El abuso de fenotiazina sí, en menor grado, de derivados de la raudolfia, puede motivar signos faciales extrapiramidales con hipomimia o amimia con o sin cialorrea. Otras veces, pueden aparecer movimientos correiformes faciales. Marcha. Los trastornos de la marcha tienen gran valor semiológico en neurología. Consideraremos de manera sucesiva las distintas anomalías de la marcha por lesiones en las diferentes estructuras nerviosas. Cerebro frontal. Cuando la lesión afecta al cerebro frontal, las anomalías consisten en 1. Síndrome de versión, Alpern. Si se hace andar con los ojos cerrados a un individuo afectado por lesión del cerebro frontal, se desvía lateralmente y hacia el lado opuesto a la lesión. Si anda hacia atrás, se desvía hacia el mismo lado de la lesión. Esto contrasta con el síndrome de ataxia cerebelosa, en que la desviación es siempre homolateral, sea cual fuere la dirección en que camine el enfermo. 2. Apraxia de la marcha de Bruns. Es la respuesta a lesiones de la corteza frontal, secundarias a procesos isquémicos, neoplásicos o de otra índole. Un reflejo plantar exagerado hace que los pacientes figurativamente agarren el suelo con sus dedos. Avanzan a tropezones, dando pesados pasos de base amplia, siendo además incapaces de apoyarse sobre los talones para calcularlos adecuadamente. El acto de girar sobre sí mismos les es particularmente difícil, y a veces quedan inmovilizados a mitad de este movimiento. No evidencian fascinación ni revelan otras perturbaciones motoras como espasticidad, parecía o cambios reflejos, pero es típica la presencia de ciertos reflejos primitivos de nutrición, succión, fruncimiento de los labios, etc., y de flexión palmar forzada. 3. Marcha en círculos progresivos, Barraquer. Este trastorno de la marcha se manifiesta, generalmente, por accesos. Aparte de ellos, el paciente solo experimenta desorientación en el espacio. 4. Apraxia de la marcha de Hersman y Schiller. El paciente se sostiene en pie con dificultad, le es imposible caminar, parece como si tuviera los pies clavados en el suelo y los mueve frotándolos sobre el pavimento sin conseguir avanzar. 5. Astasia Basia, Charcot-Richard. Con este término se entiende la dificultad del sujeto para mantenerse de pie y poder andar a pesar de poseer una motilidad voluntaria bastante conservada. En la cama, no parece parapléjico, pues posee el suficiente remanente de motilidad en los miembros inferiores. Para que pueda permanecer de pie hay que sostenerlo, pues si no se encorva y cae hacia atrás. Cuando se le ordena andar, no puede levantar los pies, frota el suelo con ellos sin lograr avanzar y todo el cuerpo se le dobla hacia adelante, o bien el tronco no sigue la progresión que inician los miembros inferiores. Presenta grandes analogías con la apraxia de la marcha de Hersman y Schiller, descrita anteriormente. No es exclusiva de los tumores frontales, observándose también en la desintegración cerebral senil, neurosis histérica y lesión del brazo anterior de la cápsula interna. 6. Marcha senil. Es lenta y a pasos pequeños, bradivácea. Con frecuencia, el talón del pie que avanza no llega a adelantar la punta del otro pie, y como apenas lo levanta, toda su planta roza el suelo al andar. La percepción del roce del pie al avanzar permite identificar esta marcha. La actitud del paciente es característica. Encorvado, presenta aumento de la cifosis fisiológica senil, está algo tembloroso y anda de modo inseguro y vacilante. La marcha rígida y los pequeños pasos presentan frecuentes paros intercalados, marcha de Petren. Es manifestación de una lesión difusa del cerebro y de los núcleos de la base con estatus criboso. Vía motriz piramidal. Cuando la lesión afecta a la vía motriz piramidal, las anomalías que se observan son: 1. Marcha hemipléjica. El sujeto anda con la pierna enferma extendida, sin doblar la rodilla y realizando un movimiento de circunducción hacia afuera, es decir, la punta del pie describe un semicírculo de convexidad externa. No es raro que el pie efectúe simultáneamente un ligero movimiento de aducción en el instante de levantarse del suelo. El conjunto de este movimiento, por recordar bastante al que realiza un segador con su guadaña o al girar de una hélice, se ha denominado marcha en guadaña, helicópoda o de Todd. 2. Diplejía cerebral espasmódica juvenil, enfermedad de Lytle.
A causa de la contractura en aducción y rotación interna de los muslos, flexión moderada de las rodillas y posición equina y baroequina de los pies, el sujeto anda sobre la punta de estos y rozando sus rodillas. En los casos graves, permanece en cama o necesita ayuda para andar. 3. Marcha espástica. Por lesión bilateral de la vía piramidal. Las piernas se mantienen rígidas y se van adelantando al mismo tiempo que se arrastra la planta del pie, y el cuerpo va haciendo unos movimientos de giro, marcha digitígrada espástica. Si hay un componente atáxico, se produce la marcha ataxospasmódica propia de la esclerosis múltiple y mielosis funicular. 4. Marcha pendular flácida e impedida. En la primera, el enfermo se sirve de muletas, el cuerpo oscila como un péndulo y los pies no se ponen en el suelo más que para permitir la progresión de las muletas. En la forma impedida, el enfermo está inmovilizado en la cama. 5. Dropatarx. Son típicos del síndrome de la insuficiencia vertebrovascular de Denny-Brown. Se ponen de manifiesto por una debilidad súbita de las piernas que motiva la caída brusca sobre las rodillas. Estos ataques no van acompañados de pérdida del conocimiento ni de sensación vertiginosa. Se producen por alteración brusca de los haces reticulospinales facilitadores, centros y vías extrapiramidales. Cuando la lesión afecta a los centros y vías extrapiramidales, las anomalías consisten en 1. Síndromes hipertónicos hipocinéticos. Enfermedad de Parkinson, etc. En ellos, el enfermo se inclina hacia adelante y marcha a pequeños pasos con un aire de marcha de viejo. Si se acentúa la inclinación, al desplazar hacia adelante su centro de gravedad, combinado con la cinesia del enfermo, se produce un aspecto muy curioso. El paciente inclinado hacia adelante, intentando dar el primer paso en lucha contra la rigidez y cinesia que continúan fijando sus miembros inferiores, comienza a caer inclinado hacia adelante, y solo en el último instante, con evidente retraso, entran en juego los automatismos de marcha, con lo cual arranca casi corriendo, como quien tropieza, y sale trompicando, persiguiendo su centro de gravedad, trouseau, y con una dificultad todavía mayor para detener su marcha que para comenzarla. Lo curioso es que estos enfermos, rígidos e inmóviles, que solo con un esfuerzo parecen ponerse en marcha, para dispararse rara vez caen y consiguen desplazarse con bastante habilidad, a pesar de la impresión de caída próxima que causan. Este aspecto aparece solamente en casos de rigidez avanzada. Lo más frecuente es encontrar enfermos que marchan inclinados hacia adelante, a pequeños pasos, y que a veces inician un trotecillo corto que preludia la marcha rápida, trompicada, persiguiendo su centro de gravedad. Es muy interesante observar que quizá el primer trastorno de la marcha originado por la rigidez consiste en una desaparición de los movimientos de balanceo de los brazos, que normalmente la acompañan, y que se deben, probablemente, a un triple mecanismo supresivo. Inhibición de la parte correspondiente al balanceo pasivo originado por el movimiento de marchar, por disminución de la pasividad, inhibición del componente que tiene el movimiento de balanceo como automatismo activo acompañante, debido a la exageración de reflejos de postura que tienden a mantener fijas todas las articulaciones, y a la existencia de la asinesia. 2. Corea, sobre todo la menor o de Sydenham. La marcha no se ejecuta con un ritmo fisiológico, sino que las piernas se mueven de modo descompasado, no como en los trastornos atáxicos, sino como si el enfermo bailara, pero llevando mal el compás, trouseau. Al mismo tiempo, se mueven las extremidades superiores y el tronco, de suerte que el enfermo parece ejecutar una danza ritual. Órganos y vías que intervienen en el equilibrio y coordinación. Cuando la lesión afecta a los órganos y vías relacionados con el equilibrio y la coordinación, las anomalías que se observan son 1. Marcha atáxica. Es característica de los enfermos diabéticos avanzados. Si el enfermo está sentado, tiene gran dificultad para levantarse, mira al suelo, separa las piernas a fin de encontrar una zona de apoyo más extensa y, después de varios esfuerzos, bien apoyándose en un bastón o en algún mueble próximo, consigue levantarse, pero no logra mantener el equilibrio hasta el cabo de varias oscilaciones. Al empezar a andar, lo hace con las piernas sumamente separadas, levantándolas exageradamente a cada paso y lanzándolas como si hubiera perdido el poder de retenerlas.
Asimismo, a cada paso golpea fuertemente el suelo con el pie, pero de manera distinta al estepaje, en que solo es el pie péndulo el que golpea, mientras que en la tabes es toda la extremidad la que choca violentamente contra el suelo. La dirección de la marcha suele conservarse con bastante integridad. Los trastornos atáxicos incipientes de la marcha pueden ponerse de manifiesto ordenando al enfermo que se vuelva rápidamente o dé una o dos vueltas completas estando en pie, haciéndolo andar hacia atrás. 2. Marcha cerebelosa. Surge, sobre todo, por la dificultad de coordinar los movimientos de las piernas con los de balanceo del cuerpo al marchar. Los pacientes andan con la base de sustentación ensanchada, las piernas abiertas, dato típico, y los brazos en abducción, como actuando de balancín. La mirada está dirigida al suelo. La marcha no es en línea recta, sino que experimenta desviaciones laterales, lateropulsiones, que pueden ser hacia uno y otro lado si la lesión es bilateral. A cada paso parece que van a caer. En cambio, cuando la lesión es unilateral, el paciente siempre se desvía hacia el mismo lado, que es aquel en donde asienta la lesión, pudiéndose provocar al hacer marchar alternativamente hacia adelante y atrás al enfermo, la llamada marcha en estrella o brújula Babinski figura 10.3. La marcha es zigzagueante, semejando la de un ebrio, marcha titubeante o de ebrio. Las pulsaciones hacia adelante y atrás son más raras. En la enfermedad de Friedreich, degeneración de los cordones posteriores y fascículos espinocerebelosos de Gowers y Fleischzig, a la ataxia cordonal posterior se añade una nota cerebelosa. El sujeto se mantiene en pie con dificultad, experimentando desviaciones en sentido antero-posterior o lateral. Incluso hallándose sentado, le oscilan cabeza y tronco, ataxia estática y dinámica. 3. Marcha laberíntica. El enfermo suele desviarse hacia el lado del laberinto enfermo. Cuando se encuentra bajo el efecto de lateropulsiones contrapuestas, oscila en zigzag, imprimiendo a su torso y brazos movimientos muy diversos. Si la lesión es unilateral, al hacerle marchar alternativamente hacia adelante y atrás, describe una marcha en estrella o brújula, como los cerebelosos. Otras veces, la desviación es siempre hacia el mismo lado, marcha en ballesta, y, por último, mantiene un punto de convergencia mientras se desplaza hacia adelante o hacia atrás, dando lugar a la llamada marcha en abanico. 4. Marcha en tándem. El sujeto camina poniendo con cuidado un pie delante del otro. Si el laberinto está enfermo, se siente inseguro. Nervios periféricos. Cuando la lesión afecta a los nervios periféricos se observan las siguientes lesiones. 1. Marcha de trepador o de gallo. Es muy típica. Al levantar la pierna del suelo, el pie, en lugar de flexionarse ligeramente como en el paso normal, queda extendido, colgando, y el enfermo, para no tropezar con la punta inerte de aquel, levanta excesivamente la pierna y deja caer de plano el pie sobre el suelo, como azotándolo. Por recordar algo el movimiento de las piernas, Piafar, de los caballos, Charcot dio a esta marcha el nombre de estepaje. El estepaje unilateral es la manifestación de una paresía del peroneo, accidentalmente, una lesión de disco o raíces. El bilateral es causado, frecuentemente, por una grave polineuropatía o una atrofia muscular neural de Charcot-Marietot. 2. Marcha, signo, de Trendelenburg. Consiste en un descenso de la pelvis en el lado de la pierna que avanza. Es síntoma de una paresía de los abductores de la cadera, sobre todo el músculo glúteo mediano. Una afectación unilateral puede ser el resultado de una lesión del nervio glúteo superior, parálisis tras una inyección. Y un Trendelenburg bilateral, marcha de pato, corresponde, por lo común, a una miopatía, distrofia muscular, polimiositis. Asimismo, puede originar una alteración parecida a la de la marcha de la luxación congénita de cadera. En la paresía parcial de los abductores de la cadera, se evita el descenso de la pelvis inclinándose mucho hacia el lado de la pierna que apoya, cojeo de Duchenne. 3. Marcha de cuadrumano. Ha sido señalada por Kurtzman en la parálisis completa de la parte inferior de los músculos de los canales vertebrales, por poliomielitis anterior aguda. Por ser imposible la bipedestación, los enfermos, para desplazarse, se ven obligados a reptar o lo efectúan apoyándose en las cuatro extremidades. 4. Marcha en la ciática.
Habitualmente, no hay cojera, sino tan solo una deambulación con precauciones, para evitar el dolor. Cuando existe un déficit motor importante, el tipo de marcha depende de si la raíz afecta a L5 o S1. En las ciáticas motoras L5, hay dificultad en la elevación del pie con un leve estepaje. En la ciática S1, es difícil efectuar la flexión plantar del pie. La cojera es poco visible y solo se pone de manifiesto al hacer determinados esfuerzos, como subir escaleras. Se conoce con el calificativo de claudicación radicular de la cola de caballo rotés, BLAU, al síndrome parestésico que, con molestias y dolores a lo largo de los dermatomas lumbares y primeros sacros, región glútea, pudenda y dorso de las piernas, aparece al cabo de un rato de caminar, con sensación de poca fuerza en las piernas. De persistir en la marcha, obliga a pararse. Se relaciona con espondilosis deformante lumbar y pinzamientos discales que comprimen las raíces de la cola de caballo, con bloqueo a la altura de los últimos discos lumbares. Debe diferenciarse de la claudicación intermitente de la médula degerine, en relación con perturbaciones intermitentes de la irrigación medular por lesiones vasculares de la sífilis medular en sus comienzos. Después de caminar un rato, uno o ambos miembros inferiores se sienten pesados, torpes y difíciles de mover, llegando incluso a impedir la marcha. Un momento de descanso basta para poder volver a andar. Al contrario que la claudicación arterítica, faltan los calambres de las pantorrillas. La molestia que obliga a suspender la marcha sería la torpeza, la pesadez y la paresía intermitente de las piernas. Miopatías. Cuando la lesión afecta a los músculos, se observan las siguientes anomalías. 1. Distrofia muscular progresiva de ERB. Con la cabeza hacia atrás, la ensilladura lumbar muy angulada, el vientre y los muslos muy prominentes y con un especial contorneo que remeda el de las palmípedas, el enfermo camina oscilando con un aire parecido al de los que pretenden darse importancia dandinement. Esta marcha oscilante proviene de la afectación de los músculos pelvianos y del muslo. Tiene dificultades para subir escaleras y levantarse por sí mismo del suelo cuando cae. Para conseguirlo, si se encuentra echado sobre el dorso, recurre a una maniobra complicada. Primero se tiende boca abajo, luego se coloca a gatas y finalmente yergue el cuerpo, deslizando sus miembros superiores a lo largo de los inferiores. Se ha dicho que el enfermo trepa a lo largo de sus piernas. En los casos avanzados, el enfermo ya no puede mantenerse en pie, pero apoyando los dedos de las manos y de los pies sobre el suelo, y con el resto del cuerpo en cuclillas, puede andar un corto trecho como lo hace un sapo, marcha de sapo. 2. Enfermedad de Thomsen. Al intentar andar, los músculos de los miembros se contraen tónicamente durante unos segundos, para relajarse a continuación. Por este motivo, la marcha es, al principio, difícil y después, normal. La reacción miotónica es muy acentuada y evidente cuando el paciente da un traspié. Contrae automáticamente y de golpe varios grupos musculares. Entonces puede quedar con un embaramiento tan súbito como general de las piernas que le hace caer al suelo, aplomado como un tronco. Trastornos psicógenos. Ciertos trastornos psicógenos determinan las siguientes anomalías de la marcha. Marcha histérica. Es irregular en su expresión. La deambulación puede ser imposible cuando la parálisis afecta las dos extremidades inferiores, semejando una paraplegia flácida. Si afecta dos extremidades del mismo lado, hemiplegia, la marcha es distinta a la de las demás hemiplegias orgánicas. El enfermo arrastra el miembro paralizado, cual si se tratara de una pieza de materia inanimada, y no efectúa con él ningún movimiento de circunducción. Asimismo, no efectúa esfuerzo de ninguna clase para levantar el pie, que parece que barre el suelo al andar, marcha rastreando, de todo. Trastornos frecuentes de la neurosis histérica son la astasia o imposibilidad de permanecer de pie sin apoyarse, la abasia o incapacidad para la marcha y su cuadro combinado, la astasia abasia. Rara vez se observa el fenómeno denominado acatisia, ansoec, o incapacidad de permanecer sentado largo tiempo, con constantes cambios de ubicación. Palpación y percusión. Palpación. La palpación de las masas musculares, sobre todo del tríceps sural y de los troncos nerviosos, es dolorosa en la polineuritis.
En las neuralgias, intercostal, frénica, etc., la presión es sensible en aquellos puntos en los que el nervio o algunas de sus ramas afloran y se disponen sobre un plano resistente contra el que pueden ser comprimidos, puntos de Valleix. Los troncos nerviosos engrosados pueden palparse bien cuando se asientan sobre planos óseos y cerca de la piel, cubital, ciático popliteo externo, ramas periféricas del plexo cervical, etc., como ocurre en la neuritis intersticial hipertrófica de Dejerine-Sotas, lepra, amiloidosis primaria, colagenosis, tumores benignos, fibromas, etc. En el adulto con hipertensión craneana de origen tumoral, la calota adelgazada a nivel de la fosa temporal se deprime y expande, a la manera de una lámina elástica, al ser comprimida con el dedo, signo de Pissarelli. La alteración de la sensibilidad visceral y profunda en la tabes dorsal motiva la indolencia del tendón de Aquiles, signo de Abadie, y del testículo, signo de Pitres, al ser comprimidos con cierta energía. Percusión. La percusión de un tronco neural desencadena un dolor irradiado a través de su recorrido, signo de Tinel. Tiene interés en la recuperación después de una sección troncular. En los abscesos cerebrales y hematomas subdurales, la percusión del cráneo a su nivel incrementa o produce dolor más o menos agudo. Si ésta se realiza sobre el terigión, región de la fosa temporal en la que contactan los huesos frontal, temporal, parietal y esfenoides, en una hidrocefalia congénita se obtiene un ruido especial de olla cascada signo de Maserwen, con una nota que varía según la posición de la cabeza. Si ésta se encuentra inclinada lateralmente, la percusión del lado que está debajo da un ruido más claro y agudo. En la miotonía hereditaria congénita de Thomsen y en la distrofia miotónica de Steinert, la percusión circunscrita de las masas musculares en sitios determinados, como la lengua, motiva la aparición de contracciones anormales sostenidas, en forma de rodetes y depresiones. En la compresión medular tumoral, puede observarse dolor a la presión o a la percusión en una o varias apófisis espinosas o en la región paravertebral inmediata a la lesión, signo de ley. Auscultación. La auscultación del cráneo, se aplica la campana del fonendoscopio sobre el globo ocular a través de los párpados, fosa temporal, apófisis mastoides, puede revelar la presencia de ruidos, casi siempre soplos de origen vascular. Estos ruidos pueden ser autóctonos o propagados. Dejando aparte los ruidos, de origen venoso, en los niños sanos antes de cerrarse las fontanelas, 10%, figuran en primer lugar, entre sus causas, la fístula arteriovenosa, audible en el 80% de los casos, angioma racemoso, 11%, aneurisma de la arteria basilar, tromboflebitis de los senos, motivo de hipertensión craneal, hidrocefalia crónica, hipertensión endocraneana tumoral, por relativa estenosis de la carótida interna al penetrar dentro de la cavidad craneal, etc. Entre los ruidos propagados al cráneo, citaremos los de la estenosis de la arteria carótida interna, se percibe mejor sobre el globo ocular del mismo lado. Si la oclusión es completa existe silencio ipsilateral. El soplo puede percibirse sobre la carótida interna y el globo ocular del lado opuesto, estenosis aórtica, aneurisma intratorácico, cardiopatías congénitas en la infancia, tumor glómico yugular, etc. Como causas generales se cuentan la anemia aguda, hipertensión arterial en jóvenes, hipertiroidismo, fiebre, etc. En estos casos, los ruidos soplantes son simétricos, percibiéndose bien sobre ambos globos oculares y grandes vasos del cuello.